Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Prácticamente una semana se va a cumplir desde que los camioneros se apostaron en algunas rutas del país, esto para manifestarse y exigir al gobierno algunos puntos como el tema de los combustibles, poder quizás congelar tarifas y también entregarles más seguridad a las personas en distintos puntos, como por ejemplo las zonas de descanso. Durante la semana pasada se conoció la situación de un acuerdo, un preacuerdo, pero finalmente eso quedó en nada y así ha sido la tónica de los últimos días. Conversaciones que no llegan a puerto hasta ayer, en donde ya se ve alguna luz respecto de este conflicto. Para conversar de esto, para ver cómo se han sostenido las reuniones con las autoridades, es que ya estamos en contacto con el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, FEDESUR, Carlos Bretti. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Mesa de Noticias. Hola, buenos días. Aquí Carlos, estamos. Dígame nomás. no, ya lo decíamos, ha sido una semana bastante compleja, sobre todo para, la conectividad, para los gremios de los camioneros. Cuéntenos un poco cómo se han sostenido las últimas reuniones. Entendemos que usted participó durante el fin de semana de varios encuentros. Sí, efectivamente. La verdad que más que el fin de semana, toda la semana estuve atento a estos acontecimientos de este paro. Y en particular ahora, este recién domingo que terminamos como eso a las 20 horas, de llegar a algún acuerdo con la autoridad de gobierno. ¿Dónde están las piedras de tope, Carlos, para poder solucionar este conflicto? Recordemos que la semana pasada se había dicho que se había llegado a un preacuerdo con las autoridades, eso no fue así, siguieron apostados los camioneros y hoy día también vemos en algunas zonas del país camioneros apostados en las carreteras. ¿Qué pasa que no se puede avanzar en un acuerdo? Mire, hay que aclarar algunas cosas. Esto partió por la Fuerza del Norte. Unos colegas transportistas, me explico, digamos, que son concretamente de Arica y del extremo norte. Entonces ellos, la situación bastante desesperada por el tema del combustible, y ha alcanzado estos valores nunca vistos. Y eso se contrapone con que no son traspasados a tarifa esos valores, hay posibilidad de poderlo traspasar a tarifa. En consecuencia, si nosotros vemos lo que ha pasado, combustible, IPC y esta variación del dólar que también nos afecta fuertemente, a raíz de que o el 99% de los productos que nosotros utilizamos como repuestos y otros son dolarizados. Por lo tanto, era una tormenta perfecta para que esto de alguna forma tuviera que estallar. Bueno, eh, Fuerza del Norte definitivamente decidió tomar como medida de fuerza para sensibilizar y que el gobierno terminara escuchando. Eh, Luego ellos ya entraron en tierra derecha desde que los recibió la autoridad de gobierno y en la cual ellos pedían como primer punto el combustible y como los otros puntos, principalmente lo que era el tema de la seguridad, que es algo también bastante delicado, en especial por la zona norte donde no hay estacionamiento y los asaltos, como ya se ha visto en la televisión y en otros medios, es una cosa muy recurrente. Y hoy día los asaltos ya alcanzan matices de bastante gravedad porque allá nos mataron a un conductor el año pasado, que lo tiraron de forma muy grotesca, lo tiraron de un puente abajo. Entonces este chico Byron Cantillo, que en paz descanse, también prendió las señales de alerta de la inseguridad que se vive en las carreteras de Chile. Bueno, arreglón seguido, ellos entraron a negociar. Al entrar a negociar, lo que querían era un 30% de la rebaja del combustible, que eso alcanza alrededor de 300 y tantos pesos por litro. La autoridad de gobierno no accedió a esa petición, probablemente en muchos de los otros puntos sí hubo acuerdos, como este asunto de las zonas de descanso, donde
van a ser debidamente resguardadas y iluminadas, de manera que en la noche o después de las largas distancias que hay que recorrer en el norte, ellos puedan en una forma segura descansar. Pero la urgencia, la urgencia hoy día, que nos deja lo importante, es el alza del combustible. No llegar a un acuerdo, no llegar a un acuerdo y definitivamente las conversaciones se vieron que ya no había avance, por lo tanto endurecieron las posturas a ambos lados, la autoridad de gobierno no cedió en nada y ellos se bajaron definitivamente de la mesa. Y bueno, la verdad que estos colegas independientes, hay que diferenciar también que son colegas independientes que no pertenecen a las confederaciones, diríamos, no más grandes necesariamente, sino que las más tradicionales del país nos obligó a tener a nosotros que entrar a mediar, decir, si de alguna forma tampoco se quisieron sentar los colegas del norte si estaban o ellos o nosotros, pero juntos no. Entonces eso evidentemente más complicado, mucho más iba complicando el camino. Definitivamente nosotros decidimos de que por el bien del país, de la comunidad en general, era conveniente de que, viste, considerando que ellos se negaban o se negaron a participar en conjunto, que pudimos entrar en forma individual y nosotros tomamos las negociaciones los últimos días. Créame que fue muy, muy, muy difícil. Hasta el momento siempre estas cosas traen algunas repercusiones, pero nosotros entendemos que hay un bien superior y también que la realidad se impone. Y cuando digo la realidad se impone, tener bloqueados calles y caminos, alguna parte de la industria agrícola que hoy día está en plena cosecha y tienen que exportar sus productos, íbamos a causar un daño quizá irreparable después de 2 o 3 años que hemos venido con esta pandemia que nos ha tenido a todos estresados. eh, de seguir en esta dinámica, creo que no nos lleva por buen camino. Ahí, Carlos, usted toca un tema importante porque en esta movilización se ha quedado latente, bueno, la gran cantidad de gremios y agrupaciones que hay en torno a este rubro y también cómo han estado un poco divididos también en forma interna para poder negociar con el Ejecutivo. ¿Qué ha pasado que no han logrado también entre ustedes poder también entonces poder trabajar en conjunto frente a sus demandas? Porque la mayoría, claro, finalmente traspasan a cada una de las agrupaciones que existen en el rubro de los camioneros. Entonces, ¿qué ha pasado que en esta oportunidad se ha hecho tan latente también algunos quiebres como entre distintas agrupaciones? Mire, mire, si al final del día, en estricto rigor también, hay dos confederaciones nacionales que son las más históricas, que es la CNDC, que preside don Juan Araya, pero que este señor ya lleva no menos de 30 años en ese poder. Evidentemente, cuando hay alguien que está 30 años, se producen muchas cosas, muchas tensiones, muchas disconformidades y por lo tanto también podríamos decir que estos señores van poco menos que eh, querer eternizarse en el poder, por lo tanto se van descolgando de esas mismas confederaciones, gente independiente y que parecen caudillos, que ellos quieren, dicen que si no les da la solución la Confederación, ellos en forma independiente deben resolver los problemas. También por otro lado tenemos a la CNTC, que es la Confederación Nacional de Transporte de Carga que preside don Sergio Pérez, que está pasando algo muy similar, que también ya está llegando alrededor de los 20 años, y si alguien de nosotros que estamos metidos adentro y que miramos entre comillas de afuera, sentimos que no avanzamos. ¿Cuál es el resultado de eso? Que la gente termina bajándose de estas confederaciones
formales y ellos toman su propio camino para, frente a la desesperación, de verdad desesperación, de estas alzas y lo que acabo de mencionar, de todo el alza de costos de maquinarias, herramientas y otros insumos que nosotros ocupamos, que no le ven ninguna solución por ese lado, ellos prefieren tomar su propio... Puede ser muy legítimo, muy legítimo. Ya lo vimos hace unos días, ya lo hemos estado viendo en estos Estamos escuchando a Carlos Bretti, presidente de la Federación de Camiones del Sur, FEDESUR. Don Carlos, Don Carlos, ¿nos escucha? No, parece que no está Sí. teniendo. Sí, estamos teniendo ahí un problema Sí. técnico, como que se desconectó un poco el sistema del audio. Él nos estaba comentando un poco acerca de también cómo se han registrado estas ahí negociaciones. No, seguimos con la problemática. Parece que además no está teniendo retorno, así que no nos estaba escuchando y seguía conversando, lamentablemente. Pero ahí nos está contando además cómo ha estado la dinámica interna, porque como mencionábamos también en la primera parte del programa, en esta oportunidad de esta movilización, llama la atención la cantidad de agrupaciones, confederaciones que surgieron en estas negociaciones. Ahora sí parece. A ver, sí, a ver, no. No sé si me perdí en la última parte. Yo les digo que... lo escuchábamos muy bien. Lo último que estaba conversando, perdimos ahí el audio, si pudiera reiterarnos esa última parte, Carlos. A ver, donde yo llegué, que... Sí, bueno, son los contactos que tenemos a través de las distintas plataformas. Bueno, es Carlos Bretti, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, que nos daba algunos lineamientos respecto de que esta problemática, claro, no son todos y por qué ha sido tan tortuoso llegar a algún tipo de puerto respecto de las negociaciones. Si repasemos un poco parte de los acuerdos que se llegaron ayer, ahí volví. Sí. Ahí volvió. Retomemos, don Carlos. Retomemos. A ver, yo decía que esto que se ve como que estamos todos divididos no es tan así. Históricamente han existido dos grandes confederaciones, una que preside Sergio Pérez, que se llama Confederación Nacional de Transporte de Carga, que nació por allá por los años 2006. Y hay una confederación que es la más tradicional de todas, que es la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que ya lleva de por allá de los años 60, 70, que hoy día preside don Juan Araya, que lleva alrededor de 40 años en la cabeza de esta confederación. Lo que pasa ahí es de que cuando vemos a un dirigente que lleva tantos años, uno termina desmotivándose, porque siente que hay una especie de complacencia a todo lo que pueda pasar o todo lo que pueda venir. Por lo tanto, inmediatamente de ahí empiezan a bajarse gente de las mismas confederaciones para que ellos dicen que van a resolver los problemas que no han resuelto los actuales dirigentes. Que puede ser muy válido porque frente a los hechos no han habido grandes avances de parte de las confederaciones. Por lo tanto, aparecen estos caudillos con todo respeto y algunas confederaciones que de verdad... Lo están llamando desde su teléfono. Entonces se da para toda una confusión. Bueno, estamos teniendo ahí problemas de retorno ahí nuevamente. Sí, donde lo llaman, lo que pasa es que está conectado desde un teléfono. Carlos Bretti, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, la FEDESUR, en contacto con nosotros. Claro, es una problemática el hecho de que existan hoy día o no esté claro quiénes son los interlocutores. Para el gobierno también lo debe ser y... claro, por eso se va demorando. Ellos han tenido varias conversaciones con las actuales autoridades, finalmente. Así es. Repasemos, como he mencionado, un poco de los puntos acordados el día de ayer en esta reunión que se firmó ya este acuerdo pasadas las 20 horas allá en La Moneda. Uno de estos puntos tiene que ver con que el gobierno está en la mantención de la vigencia del MEPCO mediante el reseteo del límite establecido por ley con un nuevo umbral de $1.500 millones a través del proyecto de ley del presupuesto del próximo año. También el envío de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo para mantener sin cambios el precio del diésel por un plazo de 120 días a través de un mecanismo transitorio. Esto, si el precio baja en el periodo de ausencia de ese mecanismo, se establecerá una fórmula para rebajarlo en el precio final y pasado ese plazo el mecanismo permanente, considerar ajustes cada 21 días con un máximo
máximo de 15 pesos por litro durante un año. También se incluye la extensión de vigencia del beneficio reintegro parcial del impuesto específico al menos por un año, la conformación de una mesa de trabajo encabezada por los ministros de Transporte y Economía y también integrada por la CPC y representantes entonces de la Confederación Nacional de Transporte de Carga para abordar mecanismos que permitan ajustar tarifas de los generadores de carga al transporte, eventuales fluctuaciones del precio de los combustibles, mejoramiento de las condiciones de seguridad y otros. Esto va a estar la CPC entendiendo también que es parte de quienes trabajan con ellos. Carlos, ahí lo vemos nuevamente conectado a nuestro locutorio virtual. Se nos va ¿sabe por qué se nos va el audio? Porque donde le entran llamadas ahí y mensajes. Pero de todas maneras queremos agradecerle al que se haya conectado con nosotros en Mesa de Noticias y venir a contarnos algo, una pincelada de lo que está ocurriendo ahí con este conflicto, y esperamos que durante esta semana ya haya humo blanco respecto de esta situación. Sí, yo lamento que esto es lo que está pasando, efectivamente, producto de las llamadas y mensajes. Pero yo siento que es súper importante lograr entregarle toda la información a la comunidad, porque este problema, por lo menos yo debo de comunicarlo a través de estos medios, como lo que ustedes, la oportunidad que ustedes me están dando, porque lo más probable es que en un corto tiempo, a mediano plazo, vuelvan a repetirse. Y créame usted que para los camioneros no tiene ninguna gracia seguir viviendo así, y menos para la comunidad en general. Por lo tanto, si ustedes me vuelven a dar una oportunidad de poder terminar de explicarle en forma, ojalá poder estar en los estudios, para no sufrir este tipo de intervenciones que realmente ellos no tienen ninguna culpa. No, por supuesto. Ahí de nuevo le entró una llamada. Por supuesto, Carlos. Por supuesto, Carlos, que vamos a tener la oportunidad de conversar porque, como usted decía, son problemáticas que seguramente se van a seguir repitiendo y van a nuevamente generar algún tipo de conflicto y también reunión con las autoridades. Así que lo vamos a estar esperando. La invitación al Muy estudio bien. está, Carlos. Listo. Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Carlos. Que tenga un buen Muchas día. gracias. Igual. Bueno, ahí lo teníamos. De todas maneras, aunque estuvo ahí con algunas situaciones, oye, cuando entra una llamada y a un dispositivo móvil, es lo que pasa con lo que ocurrió ahí con Carlos Bretti, el presidente de la Federación de Transportistas, pero nos alcanzó a decir cosas súper importantes con respecto a esta gran cantidad de interlocutores, qué es lo que pasa con las organizaciones y por qué en el fondo cuesta tanto llegar a acuerdos. Así es, vamos a ver también con este tema qué es lo que pasa durante la jornada del día de hoy. Recordemos que hay 2 gremios al menos con los que el Ejecutivo ayer no pudo firmar este acuerdo, por tanto se espera que quizás aún durante esta jornada existan algunas carreteras que estén movilizadas por parte de camioneros. Se trata de Fede Quinte, también algunos gremios de acá del Biobío. Así que vamos a ver también qué pasa en esta jornada de día lunes con estos otros rubros. Sí, ojo con lo que decía también Carlos Bretti, perpetuarse en el poder finalmente hace que las distintas agrupaciones o personas que pertenecen a estos federaciones y gremios finalmente no se sientan totalmente representadas.